Hola, buenas tardes a todos y a todas por venir esta tarde. Yo creo que me conocéis ya la mayoría de los que estoy aquí. Me llamo Rosa Nacho, concejala del Grupo Municipal Plataforma Ciudadana Americana. Desde nuestro grupo ya hemos realizado varias charlas informativas sobre temas que preocupan al municipio. La última, por ejemplo, fue sobre el tema del cambio climático, cómo afectaba a nuestro municipio de Adra. También hemos realizado otras que nos habéis trasladado y solicitado y tal a nuestro Facebook y así, como por ejemplo el tema del impuesto de sucesiones y donaciones y otras muchas más que también están en camino. Tenemos esta tarde con nosotros a Encarni Toledano Piqueras, que es licenciada en Historia del Arte y tiene un máster en egiptología. Ella actualmente está trabajando en el Ayuntamiento de Adra en un proyecto que ha elaborado el Ayuntamiento sobre el Cerro de Montecristo y también colabora con el Ayuntamiento. Todas las plaquitas que veis informativas sobre historia y arte pues las elabora ella también. Ella nos va a explicar hoy lo que es Adra fenicia y romana y va a explicarla en tres bloques. El primer bloque y tal situaría a Adra por qué se sitúa Adra en el Cerro de Montecristo. El segundo bloque hablaría un poco sobre el tema de los fenicios y por qué se asentaron aquí en Adra. Y en un tercer bloque que nos va a explicar la problemática que hay ahora actualmente entre lo que es la arqueología y la administración. Nos va a dar una pequeña explicación y el punto de vista que ella tiene. Bueno, ya sin más, que ya pasa a explicarnos un poco lo que es la historia de nuestro municipio, que nos va a gustar a todos mucho, seguramente. Sí, espero. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Tengo que decir que estoy un pelín nerviosa. Yo haya estado esta semana muy tranquila, pero tengo tantísima información en la cabeza que la verdad que era un problema para mí ver cómo lo resumía todo en unas imágenes para que la vierais. Bueno, el título de esta charla, como bien sabéis, es Adra, Fenicia y Romana. Tengo que decir también que, bueno, que la historia de Adra no empieza exactamente con los fenicios. Hay prehistoria en Adra también. Para esto no tenemos que irnos a cerros, a la parte más montañosa de Adra, La Parra, Barran Palmerín, El Toril y todo eso. Ahí empieza verdaderamente la historia de nuestro municipio, pero en la prehistoria. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a centrar en la historiografía, lo que más ha llamado la atención, quizá también de lo que más empieza a haber material y a trabajarse en arqueología, que es con los fenicios. La primera diapositiva la he querido abrir con una fotografía del Cerro de Montecristo del año 20. O sea que imaginaos por un momento lo que esto pudo haber sido, lo que fue y lo que es ahora. No tiene nada que ver. ¿Quién eran los fenicios? Bueno, los fenicios eran una cultura que ocupó los países actuales de Israel, Siria y Líbano, que se hallan al norte de la Franja de Gaza, al este del mar Mediterráneo. Esto es este trocito, para ello, bueno, la Biblia, tengo que decir también que para mí es una fuente de información. Yo tengo una asignatura en la carrera que se llama Fuentes para la Lectura del Arte y me tenía que leer la Biblia porque yo tenía que saber extraer de ahí la información que a mí me interesaba en cada momento, depende de que estuviera estudiando. En este caso, la Biblia también habla de los fenicios. La Canaán de la que se habla en la Biblia es la Canaán de los fenicios, que ya repito, son estos países actuales, sobre todo Líbano. Esta cultura se extendió durante unos 300 kilómetros de costa y unos 40 al interior. Llegó a tener un territorio más grande, pero ¿qué pasó? Pues, a ver, primero, las capitales fueron, en un primer lugar, Biblos, entre 1200.000 a.C., y digamos que cuando empezó a expandirse por el mar Mediterráneo, fue Tiro la que protagonizó todos esos viajes que, bueno, aquí vemos un poco por dónde se iba moviendo. Empezó primero con Chipre, Creta, Grecia, a la vez también el norte de África y ya se fue acercando. El objetivo para ello era llegar hasta el estrecho de Gibraltar, que eran las columnas de Hércules. Entonces era un reto porque además en la antigüedad no se sabía si la Tierra era redonda, ahora lo sabemos
desde hace muchos siglos se sabe, pero en la antigüedad pensaban que llegaban aquí, que se encontraban con un gran abismo donde unos monstruos terribles se lo iban a comer. Entonces para ellos era un reto llegar hasta allí. Y no solamente llegaron hasta aquí, sino que llegaron a fundar colonias en la costa portuguesa y en la marroquí. Incluso viajes que les llevaron a Gran Bretaña. Esta zona, aquí vemos Tiro, vemos, bueno, este viaje no es real, no sabemos exactamente cómo fueron haciendo las escalas para llegar a Dera, pero bueno, para que veáis dónde se encuentra Tiro, que digamos, eran como reinos, tenían sus reyes y lo que iban fundando por el Mediterráneo eran colonias que las clases dirigentes, la oligarquía, la mandaban en ellos, vamos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué emigrar? ¿Por qué dejar su país? He dicho que este territorio llegó a ser más grande, pero empezó a ser ocupado pues, por distintos pueblos que iban apretando por aquí. Entonces, le dejaron en verdad una franja, un terreno muy corto para ellos vivir y desempeñar sus labores, pues no tuvieron más remedio que emigrar. Una zona poco apta para la agricultura y cerca del desierto de Siria, le obligó a recorrer el Mediterráneo de oeste a este, en busca de territorios más habitables. Así llegaron a Iberia, que es como la llamaban los griegos, como comerciantes. Ellos empezaron a buscarse la vida como comerciantes porque primero hay que comer, después ya veremos lo que surge. Los griegos, bueno, la información que nos ha llegado de los fenicios pues ha sido sobre todo por griegos y romanos, ¿vale? Los griegos los llamaron rojos, foiniques, por el tinte púrpura, aquí lo podemos ver, de su ropa, y de ahí derivó la palabra fenicio. También, por lo visto, derivó la palabra púnico, después veremos la diferencia entre fenicio y púnico. Ellos se llamaron a sí mismos hijos de Canaán y su economía estaba basada en el comercio del vino, de la cerámica, del vidrio coloreado, los tejidos teñidos de púrpura, como hemos dicho, joyas, perfumes, cosméticos, madera de cedro del Líbano, que por cierto, los egipcios también había expediciones egipcias hacia el Líbano para llevarse esa madera de allí para sus propias construcciones. Y estos artículos los intercambiaban en forma de trueque, porque todavía no existía la moneda hasta que la inventaron los griegos, con otras civilizaciones por productos manufacturados y metales. O sea, ellos crearon un auténtico comercio de lujo en la antigüedad. ¿Por qué? Porque, a ver si aquí se puede ver mejor. Bueno, claro, ¿cómo se expandieron por el Mediterráneo? Pues siendo unos estupendos navegantes. Mejoraron la construcción naval, porque cada vez necesitaba recorrer distancias más largas y mejoró las técnicas de navegación. Por ello llegaron a ser los grandes mercaderes de la antigüedad. La geografía de sus costas propiciaba la instalación de puertos porque no era una costa recta, estaba muy escarpada y eso propiciaba que hubiera como una especie de puertos naturales. Y consiguieron fundar una talasocracia, o lo que es lo mismo, un gobierno de los mares en el Mediterráneo. Bueno, no lo he dicho. Este bajorrelieve se encuentra en el Museo Británico y representa un barco fenicio llamado Trireme, donde vemos que los remeros, bueno, no había, como hoy en día los barcos, motores ni nada de eso, así que el trabajo para moverse por el Mediterráneo tuvo que ser espectacular. Incluso les gustaban representar pues, los animales marinos que se encontraban en sus viajes. Es muy curioso. Así llegaron a nuestras costas. Estos que vemos aquí, Mazarrón 1 y Mazarrón 2, son dos barcos fenicios que se encontraron en las costas de Murcia. Y son uno de los pecios. Pecios son barcos hundidos, ¿no? Y se convierten en pequeños yacimientos arqueológicos bajo el agua, o muy cerca de la costa. En la costa y los podemos ver en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que está en Cartagena, Murcia. Una copia
porque el barco se tuvo que quedar bajo el agua, no pudieron extraerlo, pero este sí es el original. Entonces, merece la pena, bueno, aparte de que este museo es una pasada, merece mucho la pena ir a visitarlo. Bueno, vamos a ver ahora dónde está Adra, por qué los fenicios la fundaron ahí. El emplazamiento del Cerro de Montecristo se sitúa en la costa de la localidad menice de Adra, en el sureste de la península ibérica. Bueno, he querido poner sobre todo fotos actuales del Cerro de Montecristo, porque la realidad es que cuando vamos lo que vemos es Ljubljana. Yo otra cosa no puedo decir. Ojalá en un futuro se pueda ver más. El cerro tiene una altura máxima de casi 50 metros, me parece que eran 49,38 metros, sobre el nivel del mar, desde donde controlaba la costa y la sierra. Aquí vemos la Sierra de Cabo, lugar del que obtenía diferentes materias primas, principalmente metal. Imaginaros por un momento que aquí no hay edificios. ¿Por qué se instalaron en el Cerro de Montecristo? Porque aquí tenían una visibilidad estupenda del mar, que es lo que ellos tenían que controlar, y de la Sierra de Cabo, porque ellos necesitaban, ahora explicaré también lo del tema del río, necesitaban usar el río como vía de comunicación para subir a la sierra y extraer de ella los metales. Voy a abrir otro paréntesis para decir que cuando los fenicios llegaron al sur de la península ibérica, estábamos en verdad en prehistoria, la edad de los metales y concretamente la edad del bronce final. Cuando ellos, en la sierra, empezaron a extraer hierro, pues entonces ya pasamos a la edad de hierro, que es la última fase de la prehistoria. Pero la diferencia también entre prehistoria e historia es que la historia empieza cuando empieza la escritura. No pasa nada que aquí hablemos de que estamos en el bronce final, el hierro, y ya tengamos escritura porque la trajeron los fenicios, ¿vale? En la historia las cosas no son 2 y 2 son 4, a veces hay que puntualizar. Bueno, ¿por qué Adra está en el Cerro de Montecristo? Pues sobre todo porque así nos lo dicen las fuentes literarias. Aquí tenemos una imagen de Estrabón. Estrabón entre los siglos I, vivió entre los siglos I antes y I después de Cristo, fue un geógrafo e historiador griego, y esta es la cita de su obra donde dice Abdera, destacando su carácter de fundación fenicia. Estrabón llegó a nombrar 4 colonias fenicias en el sur de la península ibérica: Cádiz, Almuñécar, Adra, y la otra se me olvida. Cuando me acuerdo lo digo. No. Era Cádiz. Bueno, no pasa, que se me olvida. Bueno, luego tengo que decir también que se puede situar Adra en el Cerro de Montecristo gracias a las fuentes literarias, pero no son textos muchísimo menos largos, que simplemente citan que estaba ahí y por eso la podemos señalizar concretamente. Luego tenemos también a Pomponio Mela. Bueno, y si os dais cuenta también, escritores de época romana. Ya os he dicho que lo que conocemos de los fenicios es gracias a griegos y romanos, no a los fenicios en sí. Pomponio Mela fue un geógrafo nacido en Algeciras, que también la cita en su obra. Aquí tenemos la referencia. Cayo Plinio II, en el siglo I, también en su obra Historia Natural. Aquí tenemos la referencia donde se cita a Abdera. La podemos encontrar escrita de diferentes maneras, no siempre tiene que ser Adira. Adera, Abdira, en vez de con B, con V. Artemidoro en el siglo II, pero recogido por Esteban de Bizancio ya en el siglo VI. Aquí ya estamos en la Edad Media. Bueno, la Edad Media también iba recogiendo escritos de lo que se escribía en la antigüedad. Tenemos a Claudio Ptolomeo en el siglo III, que en esta referencia de su obra la menciona como Abdara y la sitúa en el territorio de los Basculoi Koinó. Esto enmarca también la ciudad de Málaga. En el Anónimo de Rávena, que fue un itinerario de viaje del siglo VII, en esta referencia la nombra como Aderia,
Estos itinerarios, muy frecuentes desde época romana, como hoy cogemos un plano de carreteras para ir a cualquier lugar, pues ellos tenían sus itinerarios para moverse por el imperio también. Esto es una abreviatura, la nombran como una civitas situada entre Cartagonova y Baelo. Baelo, Claudia, está en la costa de Cádiz. Cartagonova es Murcia, ¿eh? Y por último, la última fuente literaria que nos nombra Adera. El obispo de Adera, cuando firma la acta del primer concilio de Sevilla, en el año 590, a finales del siglo VI. Esta es la última referencia y ya, digamos que más o menos se pierde el rastro en la historia de Adera. Recordamos, Edad Antigua, y a partir de aquí la cita es la Edad Media. Fuentes literarias posteriores. Se menciona Adra Vieja por el padre Pascual y Urbaneja a finales del siglo XVII. En la Edad Moderna es cuando, digamos, se empieza a tener constancia un poco ya más real de la importancia arqueológica de este yacimiento. Esto es una foto del Museo de Adra, donde vemos ánforas. En el siglo XVIII las antigüedades romanas fueron estudiadas por el aderitano don José Valverde Carreño en una obra, por desgracia, perdida. Y esta imagen a mí me encanta, pero a la vez me da mucha pena. Esto es un templo del dios Melkart. Esta imagen es la única que yo conozco que se conserve sobre un dibujo idealizado de lo que pudo haber sido ese templo, y José Luis Ruz es el yerno del pintor Perceval, el almeriense. En la primera mitad del siglo XIX se tenía constancia de su importancia arqueológica. El templo debió tener una referencia en Melkart, después Heracles y después Hércules. Griegos y los romanos lo fueron adaptando a su religión. En documentos numismáticos nos hace pensar que este templo existió en el Cerro de Montecristo. Algunos lo sitúan en la parte este del cerro, otros en la sur, otros incluso son partícipes de pensar que está en la zona más alta del cerro, pero como por desgracia en la Guerra Civil Española lo desmontaron para hacerlo unido de ametralladora, y con el expolio que ha sufrido el cerro, no queda absolutamente nada. También tengo que decir que, bueno, que sí, que es un dibujo idealizado, como él, con las fuentes numismáticas, se inspiró para hacerlo, pero yo para mí lo veo demasiado grande. Estas figuras son demasiado grandes para que el templo fuera con estas dimensiones, pero en fin, de todas formas no podemos comprobarlo porque no hay constancia arqueológica ya de su existencia. Pero si os recuerdan un poco a las monedas, los adunes, un templo tetrástilo, que son 4 columnas en la fachada, y los adunes, eso es sagrado de las monedas. Aquí vemos fuentes numismáticas con ese templo tetrástilo. Tenemos representaciones de peces, los caracteres de la escritura de ese momento, todas estas imágenes. Bueno, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid posee una increíble colección de monedas de Adra, y de todas ellas solamente una la tiene en exposición, el resto la tienen los sótanos. Bueno, una moneda y nada más de Adra, es lo único que hay en exposición al público en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, nos vamos a meter más un poco en materia de excavación. Si no entendí alguna palabra, no os cortéis y preguntarme, porque yo a veces estoy acostumbrada a que se me vaya la pinza con un lenguaje técnico. La historia de la excavación en el cerro, en verdad, la podemos situar entre los siglos XVIII y XXI, pero ahora vamos también a diferenciar excavaciones científicas de las que no lo son. Desde el tercer cuarto del siglo XVIII, con las primeras obras de urbanización en las laderas del cerro, hay interés por recopilar piezas. Piezas así, como esta de época romana,
centenares. Puede que las excavaciones las promoviera el beneficiado, un señor que trabajaba para la iglesia, que decíamos antes, José Valverde Carreño. Gracias a este señor también, a Pérez Baller, que fue un filólogo y numismático de la época, se recogen en algunos tratados como el de Cian Bermúdez, que fue en la época un historiador y coleccionista. O sea que si no hubiese sido en el siglo XVIII y XIX por estas personas, es que ni sabrían todo lo que se ha expoliado de Adela. También tengo que decir que cada uno es hijo de su tiempo. En el siglo XVIII, en el XIX, no había leyes que controlaran la arqueología, entonces tampoco nadie hacía mal por llevarse una estela a su casa y estudiarla. Incluso se veía bien, porque si no hubiese sido por estas personas, es que se hubiese perdido mucho más. Esta es una foto antigua de la ermita de San Sebastián, donde vemos las lápidas que llegó a tener pues, a principios del siglo XX. Después con la reforma se quedó solo esta de aquí y esta de aquí. A mediados del siglo XIX, el marqués de Casalorín, Jorge Lorín, de Málaga, casado con Amalia Heredia Livermore, hija de Manuel Agustín Heredia, que compró la fundición de San Andrés antes de venirse a pique, compra piezas para su colección de Málaga. Manuel Rodríguez de Berlanga, que fue un epigrafista, visitó Agra durante 1859 y 1868 y copió las inscripciones de la fachada de la ermita e inventarió monedas. El más preocupado por la historia fue el presbítero Joaquín Amat Martín, que en 1878 intentó trasladar las lápidas a la sacristía. Fue quien llevó la excavación, entre comillas, todavía no estamos en excavaciones científicas, de 1881, o sea, recordamos, Joaquín Amat Martín promovió seguramente esta excavación, la de 1881. Se recogió mucha cerámica, monedas, restos humanos, un busto pequeño de bronce de la diosa Ceres, que por desgracia se ha perdido, y por eso pongo aquí una representación de la diosa Ceres para que veáis que sus principales atributos son el trigo, que tiene que ver con la agricultura. ¿Y por qué tengo aquí una foto de Tomás Heredia, hijo de Agustín, que luego también se hizo cargo de la fundición de plomo de San Andrés? Estos fueron los años en los que vivió, porque ese busto se lo regalaron a él. Situación y emplazamiento. ¿Por qué Agra está en el cerro de Montecristo? En la antigüedad, la línea de costa llegaba hasta el río y ocupan los invernaderos que hay bajo la ladera del cerro, y el almacén de ladrillo era un puerto natural donde atracaban los barcos. Entonces vamos a imaginarnos por un momento eso fuera del edificio de invernaderos y de tal. La línea de costa, aquí lo vemos mejor, esta es la línea de costa actual. Esta es en el siglo VIII a.C. Formaba una ensenada que se convertía en un puerto natural donde atracaban los barcos. Aquí está el cerro, esto era una ensenada rodeada de pequeños cerritos, y en uno de ellos se asentaron ellos. Luego, todo esto era una zona rica para el cultivo, para frutales, hortalizas, que eso también lo explotaron en época romana. Tomando el río como vía de comunicación, como decía al principio, subían a la Sierra de Gado a extraer hierro y plomo principalmente. Y en la zona montañosa de Adra es donde se daba más bien el cultivo de secano. Entonces, imaginaron, yo es que me lo imagino me imagino un paisaje idílico. En la época todo más verdecito, una ensenada como puerto natural, sus barquitos ahí, la ciudad fenicia aquí y el río que pasaba justo por al lado, por eso lo hacía una zona tan rica el valle. Bueno, también la desembocadura del río tenía forma de estuario en la antigüedad. Entonces yo es que me imagino una zona idílica en ese momento. Tenemos que esperar. Bueno, tenemos que esperar hasta 1870-71 para que se dé lugar la primera excavación científica, gracias a
Manuel Fernández Miranda y Miranda Fernández y Luis Caballero Sureda, que vinieron de Madrid. Tengo que decir también, aprovechando esta diapositiva, que, bueno, no sé si conocéis un poco los yacimientos de la costa de Málaga, Belén Málaga sobre todo, entre los ríos Vélez y Algarrobo. Un alemán llamado Schubert marcó un punto de inflexión en la arqueología fenicia cuando en 1863 él excavó los yacimientos de Belén Málaga, porque gracias a él hubo muchísimos más interesados en saber qué fue eso de los fenicios que llegaron al sur de la península ibérica. Bueno, aquí vemos un plano del cerro. Si lo partimos en dos, lo dividimos que se queden en 4 cuadrantes. La zona noroeste es en la que no me consta, a mí no me consta que haya ningún vestigio, pero en las demás sí. En la zona urbanizada estuvieron sobre todo en la ladera este, en la ladera sur también, y aquí está la ermita, donde en época romana, lo veremos después, pues estuvieron el grupo de balsas de Salazón más importante que llegó a ver. Bueno, seguimos con imágenes actuales. A causa de la bancalización para el cultivo y los expolios sufridos, encontraron un yacimiento que había acelerado su proceso de destrucción y con los estratos muy revueltos. Esto es así, pero, a ver, esto no es culpa de nadie. Ya he dicho que en los siglos XVIII y XIX la arqueología no estaba arreglada. Entonces, quien empezaba a hacer desmonte en el cerro y a bancalizar para sus cultivos, tampoco estaba haciendo nada malo, porque es que comer tenían que comer. Nadie se paraba en ese momento a pensar en la arqueología. Bueno, ni siquiera sabían qué importancia histórica podía tener eso. Lo mismo con las primeras casas que se levantaron. ¿Qué material apareció a principios de los 70? Pues sobre todo terra sigillata, que en latín, bueno, esto es latín, en español significa cerámica sellada. Cerámica sellada, aquí vemos una pieza de terra sigillata que está en el Museo de Adra. El Museo de Adra tiene muy poco, pero yo invito a que vayáis a verlo porque os facilita mucho también la comprensión de las cosas. Bueno, era una cerámica, digamos, de lujo en época romana que imitaba el metal. Por eso tenía estas formas. Entonces, esta cerámica era sellada porque en la base donde se apoyaba venía siempre el sello del taller de donde había salido la cerámica. Y la cerámica podía haber venido de Italia, por ejemplo. Los huevos de avestruz eran un esboto fenicio que para ellos simbolizaba vida y esperanza. Se lo ofrecían al dios, pues, como gratitud, como hoy en día se va el ánima a dar gracias porque le han concedido una manga, pues algo por el estilo. En Adera aparecieron muchos huevos de avestruz, pero fragmentados. No me consta que haya aparecido ninguno completo. ¿Eran huevos de cerámica o huevos de verdad? No eran huevos de avestruz. Lo que pasa es que ellos los decoraban. La factoría de Salazón, que ellos excavaron en la puerta de la ermita, la vamos a ver a continuación, pero primero vamos a ver qué es eso de Salazón. La Salazón preservaba alimentos por la deshidratación con sal. Había salinas cercanas a Adra, pues por ejemplo, explotarían las salinas que hay en Guardia Vieja. La cantidad de sal que se le daba a un trabajador era su salario. De ahí que la palabra salario provenga de la palabra sal. Y, a ver, como el fenicio es una lengua muerta, pues nosotros en vez de hablarlo, lo transliteramos. Esto es una transliteración de la palabra en fenicio usada para mercader de sal o de salazones. Como las lenguas semíticas no usaban vocales, nosotros para comprenderlo, digamos, entre las letras ponemos una E o una I. Esto lo podríamos leer memelej. También la H, así leído un poco una cosa, ¿no? Pasa como todas las lenguas muestras, los jeroglíficos egipcios, la lengua fenicia. Pues nosotros para comprenderlo, castellanizarla, le ponemos una E o una I entre las palabras
y así es como lo leemos mejor. El garum era la famosa salsa de pescado que se preparaba con las vísceras fermentadas del pescado y se consideraba por los romanos un alimento afrodisíaco. La usaban también para medicina, cosmética, la mezclaban o con esta o con todo esto a la vez o solo con algunos ingredientes: vino, vinagre, sal, pimienta, aceite, agua. Y entonces era una salsa que ellos usaban para echar encima de los alimentos que tomaban, lo revolvían todo y se la comían. Y solo la consumían las clases altas. Era muy caro su elaboración, su transporte, toda esa logística de que el garum llegara a todos los rincones del Imperio Romano. Solamente la clase alta era la que podía acceder al garum. Bueno, estas son las salazones romanas que hay en la puerta de la ermita. La única vez que vieron la luz. Muchos restos arqueológicos en el entorno de la ermita de San Sebastián. Creían que podían hallar los cimientos del templo de Melcar, al que hacíamos mención antes. Fernández Miranda y Caballero de Florida pensaban que ahí podían estar los cimientos del templo. Pero se encontraron con una factoría de salazones. Probablemente debajo de lo que es la ermita de su entorno estuviera en ese momento la necrópolis romana, porque cuando excavaron los cimientos para levantar la ermita, ahí no pararon de aparecer huesos, lápidas, o sea que debió de ser la necrópolis romana, que eso ya ha desaparecido también. Y donde dice la tradición que procedían algunas piezas epigráficas que mostramos en el Museo Arqueológico de Almería y otros museos del país. Bueno, a veces las cosas no se encuentran excavando, sino que uno, en ese momento, cuando paseaba por el monte y todavía en superficie se podía encontrar material, se encontraban hallazgos llamados casuales, ¿no? Por ejemplo, esta cabeza femenina romana, que pertenece a la colección privada de los Oliveros en Madrid, y esta foto es tan antigua porque es la única original que se conserva, pero si vais al Museo de Adra, hay una copia de este busto. Muchos hallazgos casuales sobre ánforas romanas, bueno, y gente practicando submarinismo que se la ha encontrado también. Hombre, lo ideal sería quien se encontrara una pieza de esta la donara al museo para que todos tuviésemos el privilegio de admirarla. A mí personalmente este es el hallazgo casual que más me gusta. Lo siento, pero como es de origen egipcio, a mí me llega más. Por eso para mí es la joya de la corona. Y de esto podemos extraer más información de la que nos pensamos. A ver, esta pieza se halla en el Museo Arqueológico de Almería, como he dicho tiene origen egipcio, y la podemos datar entre los siglos 8 y 7 a.C. Ya sabemos que antes de nacer Cristo, los números, los siglos los vamos contando al revés, una vez que llegamos a cero. Yo es que doy por hecho las cosas, pero a veces me gusta recordarlas por si alguien... Y si se pierde, que me pregunte, ¿vale? Vale. La datamos, sabemos que es de origen egipcio porque muchas de las piezas se hacían en Egipto. Estas piezas de alabastro se encontraban, esta tiene unos 31 centímetros de alto, tiene un tamaño medio, la hay más grande, la hay más pequeña. Esto lo encontramos en la necrópolis egipcia, por ejemplo las del Kurru, que son ya más de época final de los periodos egipcios. Se usaban pues para albergar aceites, perfumes. Y antes, al principio he dicho que los egipcios llegaron a crear un auténtico comercio de lujo que por todo el Mediterráneo. Esto es uno de los elementos de lujo que ellos transportaban. Por eso, tiene un uso funerario al llegar aquí, pero ¿qué pasa con la necrópolis fenicia de Atenas? A mí también me gustaría saberlo, ¿eh? Esta pieza tiene su número de inventario, fue donado por la familia Utera Solé en el 83 al museo. Su material, bueno, se llaman alabastrones, pero su material es calcita, conocido como alabastro egipcio, bueno, ya he dicho, unos 32 centímetros de altura. Y es muy curioso porque son usuales al sur de la península ibérica y por eso pertenecen al grupo de jarras llamadas Gevenet, porque se estrechan
en la parte inferior, ¿no? Esta está un poco rota por arriba, pero la pieza está prácticamente completa. Hay otros que han salido fragmentados, solamente se ha encontrado un fragmento y no se ha podido recomponer la pieza. ¿Qué información nos da esto? Esto nos indica que una pieza de lujo como esta solamente la podía tener ¿quién? Los que mandaban, la oligarquía. Piezas así aparecieron un montón en la necrópolis de la costa de Málaga, de Almuñécar, y es el único tramo de costa, Málaga, Granada, Almería, donde han aparecido estos vasos. Entonces, por eso se le llama grupo de Jara Gevenet, y además es que tiene una zona geográfica concreta. ¿Dónde podría estar la necrópolis del Cerro de Montecristo? Pues, según los patrones de asentamiento fenicios, recordamos, ¿no?, que ellos llegaban, buscaban lo primero, un lugar alto para poder ver bien el mar y una vía de comunicación que les llevara al lugar de donde extraían los metales. Pues según ese patrón de asentamiento, y si miramos el río desde su nacimiento a la desembocadura, pues la margen izquierda y la margen derecha. El Cerro de Montecristo estaba en la margen derecha y si hacemos caso a esos patrones de asentamiento, la necrópolis debió de estar en la margen izquierda. En uno de los cerros que hay frente al Cerro de Montecristo, pero al otro lado por donde pasaba el río pasaba por lo que hoy es la carretera de la Alquería. Ahí debió de situarse la necrópolis. Pero no solamente eso, es que hay un investigador de la Universidad de Málaga, Eduardo García Alfonso, que la sitúa en el Campillo, donde está ahora el Mercadona enfrente del Líder. Pues en el cerro del Campillo es donde él sitúa la necrópolis. Lo que pasa que es que, sin seguir investigando, haciendo sondeos y tal, es imposible saber nada. De todas formas, eso no quiere decir puede estar y puede no estar, no lo sabemos. Cuando en Trallamar, en la desembocadura del río Algarrobo en Belén, Málaga, aparecieron las tumbas de cámara, que son increíbles, y en el ajuar, piezas como esta, joyas y otras cosas, este Schubert pudo recuperar muy poco, porque de pronto lo llamaban por teléfono y decían, ¿por qué están metiendo la excavadora? Y se llevaba toda la tumba por delante. Yo no sé si aquí ha podido pasar o no. Hasta ahora la necrópolis no se ha encontrado. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Bueno, me vaya a perdonar por la fotografía, pero es la única de las excavaciones de urgencia de los años 80 que tengo. Esta excavación de urgencia en 1986 la dirigió Ángela Suárez y participaron Pedro Aguayo, Manuel Carrilero, que por desgracia ya falleció, José Luis López Castro y Concepción San Martín. Y gracias a ella se documentó la fase de ocupación más antigua en el siglo VIII a.C. Bueno, los que buscan tener, no sé cómo llamarlo, afán de protagonismo o lo que sea, están entre investigadores, están siempre discutiendo que si mi yacimiento es el más antiguo, que es el mío, que no sé qué. Según la fuente escrita, el yacimiento más antiguo de la península ibérica debió de ser Cádiz. Después hay yacimientos como al Moro de Mezquitilla, también en la costa de Belén, Málaga, tienen una cronología del siglo IX a.C., pero bueno, la mayoría de estas fundaciones fenicias de época arcaica son del siglo VIII a.C., siglo VIII, siglo VII. Esa es la parte fenicia arcaica, ¿no? Después veremos lo que pasa con la púnica. Y aquí vemos el corte 3, que ahora cuando subí al cerro, ese agujero tan grande que se ve, pues que en ese momento era más pequeño, claro. Y esto es el corte 2. Bueno, corte es, después de hacer un sondeo, un estudio en superficie, la zona que se elige para cortar la tierra y excavar, ¿vale? Cada uno de los estratos es como la hoja de un libro que nos va explicando qué pasó en cada momento. Lo que hay más en superficie es lo más actual, lo que hay más en menos superficie, lo más antiguo.
Bueno, pues esta excavación de urgencia es lo que contribuyó a la protección del yacimiento como zona arqueológica, inscrita así en el Catálogo Andaluz de Patrimonio Histórico, que lo podemos ver en este dibujo, ¿no? Como BIP, bien de interés cultural, y en las normas subsidiarias de planeamiento del municipio. Esa es la máxima protección que le puede conceder la administración al yacimiento. De nuevo una excavación, y si os estáis dando cuenta, el intervalo de años que pasa entre uno y otro es bestial. En 2003-2004, ya como director actual, que es José Luis López Castro, de la Universidad de Almería, Francisco Alcalá Hernández, Ana Santos Payán colaboran con él. Bueno, pues primero en una prospección con georradar y muestra de sedimento y la limpieza de perfiles de 1986 se volvió a excavar en esta campaña. Aquí vemos un horno. Vale. Pues esto es lo que queda del horno. Lo vemos aquí tapado. Si nos acercamos incluso podemos ver bien las paredes del horno. Esto está ahora mismo al aire libre. Podéis hacer... Esto está en el pico del Cerro de Montecristo, que aquí tenemos ya la carretera de Alquería. Esto podéis hacer, cualquiera se puede acercar y lo ve. El análisis cerámico que se hizo en este momento demostró que hubo un comercio mediterráneo donde comerciaron con griegos y cartagineses, y la producción local que se puede reconocer en otros yacimientos. No solamente había cerámica que venía de fuera, aquí se elaboró también su propia cerámica. Entonces, si la cerámica de Adera también viajó por el Mediterráneo, se puede encontrar en cualquier yacimiento mediterráneo. Vale, esta parte a mí me gusta mucho, porque no hagáis caso de las palabras técnicas que hay, pero bueno, por desgracia tienen ese nombre. Pero esto es muy importante, a mí es la diapositiva que más me gusta. Esto va a resumir y nos va a hacer un poco hacer volar nuestra imaginación y imaginarnos por un momento cómo era el Cerro de Montecristo y qué había. Para completar la información hasta ahora obtenida, se mandaron a analizar estas muestras. Empezamos con las muestras de semillas del corte 4. Bueno, en los cortes 4 y 11 se documentó esa base antigua del siglo 8 a.C. para efectuar la datación absoluta por carbono 14 y se mandó al IRPA de Bruselas. Uy, bicho. Vale, no pasa nada. Lo que a nosotros nos interesa es el color rojo, ¿vale? ¿Qué dio como resultado la muestra de semilla? Que hubo una cerámica a mano autóctona y que hubo un horno doméstico del siglo 8 a.C. Son dos hornos los que se documentaron del siglo 8 a.C. en zonas de habitación. Eso es lo más antiguo de Adera. En paleobotánica, el análisis antropológico que se mandó al Centro de Estudios Ibero de la Universidad de Jaén y que analizó María Oliva Rodríguez Ariza, dio como resultado que aquí había pino y fresno y además se cultivaban almendros y vides. Recordamos que ellos comercializaban también con el vino. El análisis carpológico que llevó a cabo Guillem Pérez Jordá del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia dio como resultado que la subsistencia estaba basada en el cultivo de cereales. Era lo básico en la dieta. El análisis palinológico que se mandó al Laboratorio de Palinología de la Universidad de Murcia por José Sebastián Carrión García dio como resultado negativo. En estudios arqueozoológicos, el análisis de macrofauna por João Luís Cardoso del Departamento de Historia de la Universidad de Aberta de Lisboa dio como resultado que aquí había bóvidos, ovicápridos y cerdos. El análisis malacológico por la doctora Porra del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia como resultado que se consumía. En Ichthyofauna, los peces, en el Departamento de Zoología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dio como resultado que las especies capturadas para consumo, sobre todo pavo y sardina,
y la elaboración de púrpura por Ayar Mures, que por cierto hay también en el Museo de Arte. Volvemos a hacer mención a las pastas cerámicas y los restos metalúrgicos mediante la distracción de rayos X por los servicios técnicos de la Universidad de Almería por Antonio Manuel Romero Sánchez, dio como resultado que hubo una población autóctona y un comercio mediterráneo. Reconoce dos producciones locales de pastas cerámicas que permitirán reconocerlas en otras áreas del Mediterráneo. Creo que este es el último, el análisis sedimentológico por Carlos Gide Carrasco del Departamento de Edafología de la Universidad de Almería, del que todavía no tengo conocimiento y espero enterarme pronto. Entonces, esto nos hace un poco hacer una idea pues, de lo que consumían, lo que cultivaban, cómo podía ser el entorno también. Bueno, estas son las únicas excavaciones que se llevaron a cabo en la campaña 2006-2007. De nuevo, os recuerdo que el director actual de la misma es José Luis López Castro de la Universidad de Almería, con Belén Alemán Ochotorena y Laura Moya Cobo, donde se documentaron varias fases de ocupación ininterrumpida entre los siglos 7 y 4 a.C. Estamos hablando de fases urbanas. Esto es el corte 3. Aquí salen trabajando en el corte 3. Y bueno, no me voy a enrollar mucho, pero la idea que nos tenemos que quedar es que entre los siglos 7 y 4 hubo una reutilización de la arquitectura del momento, una reutilización continua a la que se fueron haciendo añadidos y tal, en esta zona, la zona este del cerro que os había dicho al principio que es la zona más urbanizada. Y aquí, bueno, esto, el que quiera tener interés por documentarse más, aquí estoy apuntando los artículos de donde extraigo las imágenes y que cualquiera puede buscarlo en internet, descargárselo y leerlo sin problema. Esta imagen también me gusta mucho. En esta campaña descubrieron unos restos de la muralla fenicia, datada entre los siglos 7 y 6 a.C. Debajo de la muralla apareció una construcción anterior de una vivienda. Había un suelo de cal y encima, posterior, la muralla. Estas murallas típicas fenicias se llamaban de casamata. ¿Qué son murallas de casamata? Esto que veis aquí, esta pieza de contrafuerte, bueno, pues apareció en verdad el lienzo exterior. Se supone que si indagamos más al norte, deberíamos encontrar el lienzo interior. Entonces, si nos imaginamos los dos lienzos y estas pequeñas habitaciones entre los dos, esas son las llamadas murallas de casamata. Entonces, todo esto lo colmataban, lo rellenaban para que fueran más consistentes y así se protegía la colonia del momento, la ciudad. Y la última actuación, no excavación, en 2009 fue una limpieza en la trasera de la acequia del molino del lugar, donde sacaron a la luz un sillar del siglo 5 a.C. que podría pertenecer a la muralla que rodeaba el cerro, 3 plegas de salazón de época romana y un horno. Pero hay que seguir investigando pues, para sacar algo más en claro. Bueno, ¿qué nos dejaron los fenicios a su paso por la península ibérica? Pues nos dejaron muchas cosas. Fueron totalmente precursores y adelantados a su época en navegación, en técnicas de pesca, exploración del territorio, comercio, ese auténtico comercio de lujo que ellos llevaron por todo el Mediterráneo, la explotación mineral gracias a ellos. Aquí llegamos a la edad del hierro y es lo que aquí se trabajó. Pasamos ya de bronce, ellos conocían también el bronce obviamente, pero gracias a ellos pasamos ya a la última fase de la prehistoria, la del hierro. Aceite, ya he dicho el trabajo del hierro, sus prácticas religiosas, el urbanismo oriental que trajeron de esa zona del Mediterráneo tan alejada donde se encontraba Tiro y los reinos que por allí existían, y el alfabeto, que de este alfabeto en realidad desciende el nuestro después. Estos son los famosos ataúdes antropomórficos que hay en Cádiz.
Pero bueno, ya hemos dicho que como nosotros tampoco hemos localizado aquí la necrópolis, pues no sabríamos lo que podía haber habido. ¿Y qué nos dejaron los romanos? Pues sobre todo monedas. Pero nos dejaron muchas más cosas. Además, nosotros hoy en día, nuestra forma de vida, nuestra política, nuestra economía, somos totalmente descendientes de lo clásico de Grecia y Roma. Los romanos nos dejaron un modelo unificador gracias a la lengua, el latín, totalmente influenciado en nuestra administración actual, clasificación social, estructura económica, bueno, arquitectura, todo el mundo, que le gusta un poco la historia, esa grande obra de ingeniería romana, los acueductos, una pasada, el urbanismo, la ingeniería, las conservas de pescado. Bueno, tengo que decir que el tema de las salazones, conservas de pescado y tal, ya es con los fenicios, pero en Adera no se conserva nada de salazones de pescado de época fenicia, sí se conservan de las romanas. Pero bueno, se conservan de las romanas, pero quiero que sepáis que ya los fenicios lo trabajaban, ¿eh? Eso de almadraba, los fenicios ya lo trabajaban, bueno, y pueblos de hoy en día en Cádiz como Barbate viven de eso, del almadraba. Las conservas de pescado, hoy nosotros estamos muy familiarizados con buscar una lata de atún y abrirla, pero es que eso de las conservas de pescado nos viene también de los romanos. Herramientas agrícolas. Cuando aquí acaba la edad antigua y empieza la edad media, las herramientas que se seguían utilizando en los campos de cultivo eran prácticamente las mismas. Y la moneda. Adra tuvo su propia ceca, producía su propia moneda, emitió moneda entre los siglos 2 a.C. y 1 después de Cristo. Lo de después de Cristo no lo pongo porque cuando no pone nada es después de Cristo, ¿vale? Solamente lo puntualizo cuando es antes. En su construcción de monedas tuvo 3 etapas romanas con clara influencia fenicia. Las monedas se llamaban, bueno, esto tampoco es importante, pero bueno, por si alguien tiene interés, a hacer semis, cuadras, octavos, halladas en toda la península ibérica, se hallaron monedas de Adera, en Ibiza, en Zaragoza y otros yacimientos mediterráneos. Aquí tenemos una moneda de bronce de época de Tiberio y aquí otra de bronce anterior a Tiberio. Esto es pues en la época de Augusto, que fue cuando comienza el imperio. Antes del imperio estaba la república, pues con Augusto ya en esta época, 27 a.C., empezó el imperio romano. Bueno, otra cosa que a veces se ha preguntado la gente, ¿qué pasa con eso de Adera? Adra es Adera, se dice Adera, Adera, ¿cómo se dice? Bueno, vamos a ver. Primero, la evolución gráfica que ha tenido esto. Con Tiberio se intercaló en los capiteles del templete, representado en las monedas Adera, ¿no? Por evolución fonética quedó en Abdra y finalmente llegó hasta la actualidad como Adra. ¿Nos tiene que preocupar decir Abdera o Adera? No nos tiene que preocupar. Esto es tema de filólogos sobre todo. Así que son ellos en realidad los que se tienen que preocupar por estudiar la evolución gráfica y fonética. Así que no den ningún miedo decir Abdera, porque además nosotros, nosotros tenemos que, al fin y al cabo, castellanizar lo que estudiamos. Entonces, está constantemente decir Adera, Adera. Cuando toda la vida hemos dicho Adera, no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Esto es, solamente quería decirlo, no hay que preocuparse, es cuestión de filólogos, y bueno, al fin y al cabo, que ellos se lo trabajen y lleguen a un consenso entre todos. Si voy mal de tiempo, me lo decís, ¿eh? La Adera romana. El mayor florecimiento de la ciudad fue durante los siglos I y II, cuando consigue su integración en el imperio tras obtener el estatuto municipal. En época Flavia, segunda mitad del siglo I. ¿Qué pasaba antes de tener el estatuto municipal? Pues a esas poblaciones antes de integrarse en el imperio se las llamaba civitas stipendiarias. Ese vocablo latino quiere decir que es una ciudad que tenía que pagar su tributo. Tú quieres estar bajo el techo del imperio romano bien cuidado, pues tienes que pagar tu tributo. Que si no recuerdo mal era una 20ª parte de la cosecha. Una vez
que le dieron su estatuto municipal, ya se integró en el imperio sin problema. Y en esa época republicana, cuando era Civitas Stipendiaria, formó parte de la provincia Hispania Ulterior. Lo que pasa es que la situación cambió al llegar al poder Augusto, porque hizo una reorganización provincial entre el año 27 y 2, cuando él fue emperador. Adera pasó a pertenecer a la Bética. Este nombre ya no suena mal, ¿no? El Betis, su nombre viene de ahí, de la Bética. El río Betis, el equipo de fútbol, pues viene de ahí. Nuestra división administrativa en conventos jurídicos, en la Bética, quiere decir que esas provincias que reorganizó Augusto, pues dentro de la Bética hubo una nueva división administrativa en conventos jurídicos. Adera perteneció al Conventus Gaditanus, con Gades, Cádiz, como capital. Y cada municipio tiene su organización interna, pero con normas comunes, como regulación de cargos, su elección, localización de necrópolis, ingresos o extensión y límites, todo eso en las normas comunes. En Adra no apareció la Lex Aderitana. Por ejemplo, en Málaga sí apareció la Lex Malacitana, que el original se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pero pensamos que todas las leyes romanas debieron de ser similares, ¿vale? Y todo esto que he puesto entre paréntesis, regulación de cargos, su elección, festividades, prohibir a los esclavos casarse con ciertas personas, todo eso lo regulaba la ley. ¿Podría aparecer la ley aderitana? No tengo ni idea. Si es que el problema del Cerro de Montecristo es lo mucho que se ha expoliado, pero os recuerdo que es que eso no era malo en el siglo XVIII y XIX, expoliar. Entonces, hoy en día, pues, está regulado por la ley, no se puede uno llevar piezas arqueológicas a su casa, hay mucho, además, mercado negro con ese tema. Eso también pasó en el Antiguo Egipto. Antes, jugar cartas, no sé qué, el Museo Británico, va al Louvre, está todo lleno de museos de piezas del Antiguo Egipto. Hoy en día que a nadie se le ocurre sacar una sola pieza, porque además es la principal fuente de ingresos del país. O sea que ahora eso está muy regulado, no tiene nada que ver con lo que hubo. Entonces, como decía, no se ha hallado la ley de Adera y su ingreso procedía, sí, eso sí que lo sabemos, porque sí hay documentos donde eso se refleja. Sus principales ingresos procedían de las minas de la Sierra de Cabo y la factoría de Salazón. Se estima que en época romana llegaron a vivir unos 3.000 habitantes. No lo he dicho, pero en época fenicia se estima que pudieron llegar a vivir unos 400. ¿Por qué Hispania? Se llama Hispania. Cuando los fenicios llegaron a nuestras costas alrededor del 1100 a.C., se supone que a Cádiz, llamaron al país Isefahim, que significa tierra de damanes. Esto es su nombre científico, ¿no? Estos damanes, esto es un damán, es lo que había digamos, el antiguo Líbano, ¿no? Entonces ellos al llegar aquí los confundieron con conejos, que sí que abundaban en la costa andaluza. Los romanos lo convirtieron en Hispania y Sefahim, por la fonética, se acabó convirtiendo en Hispania y de ahí derivó su nombre actual, España. Y a mí esto me encanta. Yo no soy judía, pero es que le tengo cierto cariño a los judíos porque mi primer apellido, es de origen judío. Entonces, yo todo lo que me encuentro de judío lo devoro. Hubo una importante colonia de judíos en Adera, que cuando el Imperio Romano se anexionó la zona de Palestina, pues se produjo la diáspora, ¿no? La famosa diáspora, entre los siglos I y II. Entonces ellos también se embarcaban y se fueron expandiendo por el Mediterráneo. Hubo una importante colonia judía aquí, documentada a partir del siglo III, pero se estima que en el siglo II ya podían haber llegado. Que llegó durante la diáspora, cuando Roma anexionó a su imperio la zona de la actual Palestina y lo expulsó de ella. La historia de los judíos en Sefarad, que es como lo que era el andaluz para los musulmanes, era Sefarad para los judíos, comienza con la Hispania romana. Se dató en el siglo III una inscripción sepulcral hallada en Adera de una niña judía llamada Ania Salomonula Iudaea, judía, que debió pertenecer a una familia aristocrática. Se llegaron a integrar bien judíos y romanos, pero
nunca sin perder de vista quién era de la aristocracia y quién no, ¿eh? Eso sí que es verdad. Y por desgracia, hoy, como muchas cosas, se encuentran paraderos desconocidos. Se trata del primer documento latino, junto a otro de Córdoba, el primero, en Abdera, que documenta a los judíos en la península ibérica y la provincia de la Bética. Este de Abdera, junto con el de Córdoba, los primeros documentos judíos. Y este es el único dibujo de la época que se conserva. Aquí podemos leer Ania Solomoluna, 1 año, 4 meses, 1 día. Judea, judía. ¿Y por qué los símbolos de Adra son los que son? Pues salta a la vista. Templo fenicio de las monedas, en su escudo, en su bandera, y que ya aprobado en el boca correspondiente. Abdera no fue la única Abdera del Mediterráneo. Hubo 2 Abderas más. Una es Abdeira, en la actual Túnez, un poco más abajo, junto a Cartago, según un mapa de Claudio Ptolomeo, al que nos referíamos al principio. Y por la otra ciudad, esta de aquí, hoy llamada Abdira, en la Tracia griega, está hermanada Adra desde 1985. ¿Qué futuro le espera al Cerro de Montecristo? Yo no lo sé tampoco, me gustaría saberlo. Lo que yo sé son iniciativas populares. Salvemos Abdera entre estos años con la campaña internacional, porque sé que estuvo incluso mandando cartas a la UNESCO y tal, con Paco Benito Aguilar a la cabeza. Siempre ha tenido poco apoyo de la administración, pero repito, esto no es un problema actual, tiene muchísimos años, décadas, siglos incluso, y bueno, y siempre intereses urbanísticos y agrícolas por encima, pues porque es lo que da dinero. Si es que la cultura no da tanto dinero como construir y plantar cosas, por desgracia. Y pues a consecuencia de eso, sobre todo la agricultura, cualquiera que se haya dado una vuelta por el cerro, ve la contaminación que tiene por los residuos agrícolas. Entonces, ¿qué pasa? Una vez visto esto, no hay leyes que regulen la arqueología, pues lo vamos a ver. Esto ya estoy acabando, Estas son las leyes internacionales, yo aquí ya voy a ir más rápido, ¿vale? Convenios internacionales para la protección del patrimonio arqueológico, y tenemos estos 3. En la legislación nacional, todo esto. En la legislación autonómica. Bueno, esto en mi trabajo es lo que yo me tengo que basar a la hora de pedir cualquier permiso de excavación de intervención puntual, de lo que sea. El reglamento de actividades arqueológicas. ¿Y qué dice la Constitución española al respecto? En su artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. Y fin. Muchas gracias. Una pregunta. Dime. ¿Qué puede suponer para Adra y para la historia descubrir esa necrópolis que he hablado, que no se sabe bien de estas? Hombre, primero a nivel científico, como siempre, el patrón de asentamiento fenicio en Abdera se compara siempre con yacimientos de la costa de Málaga y de Granada. Entonces, nosotros damos por eso que la necrópolis en Abdera debió ser así, porque la comparamos con esa. Entonces, incluso en el actual han aparecido las mismas cosas. Entonces, a nivel científico, podrían ahondar más en ese tema. Y sobre todo, también el tema del comercio internacional a escala del mar Mediterráneo que hubo en ese momento.
y nunca se ha buscado, nunca se ha intentado, o sea, ha dicho que no se ha encontrado, pero se ha tomado en serio la búsqueda de esa... Yo creo que, pero me parece muy curioso que Eduardo García Alfonso la sitúe justo en el Campillo, porque es que él la sitúa ahí. Hay un artículo suyo en el que hay un mapa donde sale la parte de la costa de Almería, Granada y tal, donde sitúa el cerro y, a ver, en los mapas estos históricos donde sitúan por un lado ciudades fenicias y por otro necrópolis, con un circulito están señaladas las ciudades y con un triángulo la necrópolis. Es que él sitúa su triángulo en el Campillo y él dice, ahí está la necrópolis de Ardera. El por qué no lo sé, pero si algún día tengo la oportunidad le pregunto en persona, porque además estoy deseando, porque lo mío con la necrópolis de Ardera está ya empezando a hacer obsesión. Dime. Oye, los descubrimientos arqueológicos que has mencionado, ¿dan alguna noticia o alguna idea de cómo fue la transición de Adra fenicia a Adra romana? Si fue de 400 habitantes a 3.000 habitantes, si fue una cosa de convivencia o fue un asalto, los expulsaron. ¿Hay alguna idea de cómo fue esa transición, cuánto duró? ¿Cómo pasó de Fenicia a romana? La transición es así. Entre los siglos 8 y 6 tenemos a los fenicios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cartago empezó a tener supremacía en el Mediterráneo, es cuando pasa a llamarse púnico. Pero bueno, eso no sucede en el siglo 6 a.C. Estamos hablando con la batalla de Alalía entre cartagineses y griegos, ¿no? Entonces, eso en verdad no pasa de la noche a la mañana. Sí que es verdad que podemos decir ya que entre los siglos 6 y 3 ya pasamos de fenicio a púnico, pero porque Cartago ya tenía la supremacía en el mar Mediterráneo. Lo que pasa que aquí no pasa nada porque sigamos hablando de la Aldera fenicia, porque en verdad, además el director de la excavación habla de casi 9 siglos de historia desde su fundación en el siglo 8 a.C. hasta que en el siglo I consigue el estatuto municipal y ya se integra en el Imperio Romano. ¿Y cómo vamos pasando de cartagineses o púnicos a romanos? Pues cuando en el siglo III los romanos le ganan a Cartago la guerra púnica, pues ya quedamos bajo dominio romano. De ahí lo de llamarse civitas stipendiaria. Vale, tú te quedas bajo dominio romano, pero si quieres seguridad tienes que pagar nuestro tributo. Y cuando ya consigue el estatuto municipal, ya queda integrado en el imperio y sin problema. Tiene su propia ley, sus normas. Es que lo de púnico, creo que lo he dicho varias veces, lo tengo que decir y al final se me ha ido, pero la división es esa: fenicio, púnico, romano. Antes hablaste de que la última excavación había sido en el 2009, pero sin embargo enseñaste una imagen del limpieza, perdón. De excavación 2006-2007. Pero sin embargo enseñaste una imagen cuando estuviste ahí comentando una imagen del 2010. ¿Eso qué se encontró? ¿De manera casual o cómo fue eso? ¿Qué imagen? Es que me llamó la atención ese salto del 2009 a 2010, que tú dices, no me acuerdo de los términos técnicos. O me lío yo con las fechas. Si no, no pasa nada. No pasa nada. Cuando lleguemos, si me bueno, y el color rojo de la bandera. ¿Aquí? No, otra anterior. Es que me llamó la atención el desfase entre dos. Esa, me parece que fue cuando profundizaste. Esta es de la campaña 2006-2007. Lo que pasa es que la primera parte de la campaña en 2006 fue cuando se descubrió el lienzo de muralla. Ah, es que como en el pie de foto pone 2010, por eso me lié yo. Vale, no. Esto es el artículo. El artículo se publica vale. A lo mejor 3 años después y eso no pasa nada. El artículo sí es de 2010 y Ardera y su territorio de descubrimientos recientes es como se llama el artículo, ¿no? O sea que eso está por empezar alguna excavación, ¿no? Suponiendo que haya fondos y todo ese tema. Suponiéndolo todo, esperamos que en un futuro
se puede encontrar ahondando al norte la cara interior de la muralla de Casamar. ¿Hay alguna referencia a que haya habido en alguna época una almadraba en Ávila? A mí no me consta eso. Como en la costa de Cádiz, no. Además que es que de salazanes de boca fenicia en Adera es que no hay nada. Lo único que se ha documentado son las romanas. De eso no hay nada. ¿Por qué hace 10 años que no se ha hecho absolutamente nada? Pues buena pregunta. Me consta que iban a excavar en 2009-2010. Pero por lo que contó el director... ¿De quién depende eso? A ver, yo Es fui que se haga algo, vamos, digo. Depende del director de la excavación y sobre todo de la vela. Claro. Yo cuando fui en febrero a la Delegación de Cultura, me dije, además yo cumplo los requisitos en el reglamento de actividad arqueológica si yo quiero excavar ahí. Yo los cumplo. ¿Pero qué me dijeron? Perfecto. Pero el que tiene que dirigir es José Luis López Castro. A mí me parece estupendo que tú estés a su lado, pero tiene que firmarlo todo él, los permisos pedirlo él, la memoria presentarla él, todo. Pero, ¿y él por qué no hace eso? ¿O es que... Sí, él ya lo ha hecho. Lo que pasa, estamos esperando que entre Almería y Sevilla se pongan de acuerdo y nos llamen. Todavía empezar ya y todas esas cosas. O sea, bueno, él ahora mismo de todas formas está en Túnez excavando y volví a final de este mes, pero no sé si hoy a día 26 está ya en España. Y la semana que viene creo que lo vamos a llamar porque ya tenemos que reunirnos con él. Pero entiendo entonces que depende de doña Rosa Aguilar. Es Pues decir, mira, de la Consejería de Cultura. No, porque mira, él haciendo una llamada a Sevilla ya tiene los papeles en la mano. Eso no hay ningún problema. Pero tiene que llegar él. ¿Y el dinero también está librado? Bueno, hay una partida presupuestaria destinada al Cerro de Montecristo. Bueno, entonces... O sea, ¿el ayuntamiento puede hacer algo o el ayuntamiento no tiene arte ni parte? Uno de los proyectos del ayuntamiento es excavar este año allí. Lo que pasa que el permiso no ha llegado y el director está todavía fuera. Nosotros esperamos que en junio esté eso ya solucionado. Pero realmente hasta que hable con José Luis López Castro es que no puedo decir nada más. Porque es el actual director de la excavación. En los años 80 fue Ángela Suárez, que ella estaba con ella, trabajando. Y hoy en día ya no es Ángela Suárez, pero es José Luis López Castro. Y cualquier otra iniciativa que pudiera surgir, como tú o otra persona que pues lo que a mí me dijeron es que si yo hubiese dirigido alguna excavación, a mí me daban el permiso sin problema. Pero como no lo había dirigido nunca, tiene que pasar por él. Me parece que el ayuntamiento tiene en mente hacer fragmentado el parque arqueológico. En mente está. En mente está desde tiempos inmemoriales, desde que los fenicios llegaron, lo tienen en mente. Entonces, ahora mismo tú que estás contratada como arqueóloga en el ayuntamiento, tu cometido específico tiene que ver con el cerro, supongo. Claro, con el cerro y recuperar la factoría de Salazón que hay en la puerta de la ermita. Se quieren recuperar porque la única vez que estuvieron al aire fue a principios de los 70 y se quieren recuperar, musealizarlas, poner su cartelito y tal, cubrirlas con un cristal para que eso siga siendo transitable. Eso ya es trabajo del arquitecto. Ah, claro. Habla de Fenicio y de Romano, los griegos tuvieron algo que ver aquí, ¿no? Pues mira, hay teorías... Los de Avila y digo... Sí, no, pero son otras fundaciones coloniales fenicias y no tienen nada que ver. Pero hay estudiosos que ahora ya no tanto, porque ya las investigaciones van avanzando y ya no tanto, pero hay quien opina que Adera, antes de ser púnica, o sea, estamos hablando de los siglos entre 6 y 3 a.C., era fundación griega. Pero no, era fundación fenicia, porque el patrón de asentamiento lo cumple, el material encontrado es lo que lo contrasta, pero sí que, hasta luego, gracias, sí que hay algunos estudiosos que ellos defendían que era fundación griega, pero de hecho la única fundación griega que se conoce en la península ibérica es Ampuria, en Gerón. A mí es la única que me consta que sea griega.
Pues durante cantidad de años hemos estudiado entonces con un error básico, ¿no? Yo pensaba además que la Abdera, ha pasado mucho. la Abdera esta Adra y la Abdera griega, Claro, pero parecía es que llegó a esta... haber 3 Abderas en el Mediterráneo. Ya, pero yo Y pensaba que... además el nombre no es una casualidad. Claro. ¿Por qué fundaron una Abdera al sur de la península ibérica? Porque se supone que por aquí pasó Melcar en su momento, Heracles y Hércules después, por la vía Heraclea, después de robar los animales a Gerión, para poder llegar a las columnas de Hércules. Son todo ya mitología, pero bueno, en la mitología también se basa el poner determinados nombres a determinadas colonias. ¿No hay en alguna moneda fenicia, lo que son las columnas del templete, se intercalan en algunas ocasiones delfines y atunes? Y atunes, sí, yo también lo he escuchado, pero yo es que conozco solamente atunes. Lo de los delfines es cuando le das la vuelta a la moneda, sí que aparecen parejas de delfines como nadando, pero en las columnas del templo no me gustan. Me gustan los atunes. Y para la época una ciudad de 3.000 habitantes, como ha dicho que se estima que era la población romana, era una ciudad... Bueno, no era muy grande, pero es que una vez que tú conseguías tu estatuto, eso ya te daba libertad para tú, o sea, es como hoy en día. Tú tienes tu ayuntamiento y tú organizas tu ayuntamiento como te parece. Lo que pasa es que luego en común pues tienes las leyes autonómicas, las leyes estatales, pero cada uno su ayuntamiento la administra como cree, ¿no? Es que somos totalmente herederos de Grecia y Roma, para el tema político, económico. Cuando se tuviera moneda propia es muy significativo, ¿no? Eso es significativo, que a ti Roma como capital te dejara producir tu propia moneda, era importante, sí. Pero es que claro, es que por Adra pasaba, es que estaba en un lugar privilegiado para hacer zona comercial. Entonces sí que fue importante que tuviera su propia fe. ¿Y el río hasta dónde era navegable? Hasta la misma Sierra de Gado. Bueno, esto no lo he dicho, pero en 2008, si no recuerdo mal, hallaron un yacimiento llamado Alto de Rebeque, que pertenece al tema municipal de Dalía, donde encontraron un asentamiento entre los siglos 6 y 5 a.C., que era el lugar donde los fenicios de Abdera subían a intercambiar sus materias por metales de la Sierra de Gado. Bueno, y tampoco he hecho mención a los poblados indígenas. Los fenicios llegaron aquí, pero aquí ya vivía gente, los indígenas de aquí. Entonces, esto es, en estos últimos años también es algo que se está investigando. Vosotros imaginaros, vivían en vuestro territorio, llegan unos nuevos y se asientan. ¿Creéis que pudo haber problemas? Pues seguro que lo había. Entonces, las últimas investigaciones tienden a pensar, entonces soy indígena. Sí, intercambiamos con ellos el metal por productos de lujo, lo que tú quieras. Pero ellos estaban de acuerdo en que tú llegaras a su tierra y te asentaras ahí, no hubo ningún tipo de problema, se ha dado por hecho de que, es que los fenicios no trajeron el hierro, el alfabeto, no sé qué, y se da por hecho de que todo fue bonito y en paz, pero es que para nada, porque es que además estamos hablando que por desgracia la mujer en la historia, ya sabemos todas qué papas le hemos tenido, obligada a casarse, porque por ejemplo si una mujer era de la oligarquía, de esa élite local, le obligaban a veces a casarse con uno de la élite fenicia. Entonces se llegaron a cometer aberraciones como tantas que se han cometido en la historia, pero a mí cuando yo me enteré de lo del asentamiento de Alto de Rebeque me llamó la atención, porque ahí fue el lugar a donde subían ellos a la Sierra de Gado para hacer su intercambio, y ese yacimiento está en el término municipal de Dalía. Luego, como población indígena, sé que hay otro yacimiento en Alboloduy, ese pueblo que tiene así como una roca, pues ese fue el poblado indígena con el que Adera mantuvo contacto. De todas maneras, por regla general, todo el pueblo fenicio no era un pueblo belicoso, sino que no eran muy bélicos, pero es que
vamos a ver, hay que distinguir las grandes guerras que han pasado a la historia con momentos puntuales de pugna, y claro, es que pugnas por el territorio ha habido siempre, porque uno llega aquí, ve la ensenada que hace la línea de costa formando un puerto natural, qué bien, para atracar nuestros barcos. La riqueza para cultivar en el estuario del río y la sierra de Gados tan cerca para extraer nuestro hierro. Entonces, claro, eso es muy bonito al principio, pero... Aquí me instalo. Entonces, por eso también Schubert marcó un punto de inflexión cuando en el 63 empezó a excavar en la costa de Bélgica, porque ya empezaron a salir teorías, conocimientos materiales, y esto porque vino de Egipto, y esto cerámica griega aquí, no sé qué. Claro, todo eso con el paso de las décadas se ha ido estudiando, se ha ido ahondando más. También gracias a la ciencia, pues pruebas de termoluminiscencia, análisis químicos de tal, de cerámica, pues también la ciencia nos ha ayudado a comprender todas esas cosas. Pero la llegada de los fenicios ni fue tan bonita para los indígenas, ni fue tan fructífera, porque tú estabas quitando a alguien que ya vivía ahí, era su territorio. Entonces esas pugnas, no estamos hablando de la batalla de tal o de cual, pero pugnas tuvo que haber. Otra cosa, si hay tanto material que se ha expoliado, ¿se sabe si se tiene constancia de dónde está, quién lo tiene, o hay alguna forma de recuperarlo? Mira, sé que en la actualidad... Aunque sea comprándolo, me refiero. Bueno, lo que haya podido llegar al mercado negro no tengo ni idea. Y todos saben en la actualidad que hay gente que tiene monedas, cerámica, no sé qué, en su casa. De Adra, y el que viva en Madrid lo tendrá en Madrid, el yacimiento de Madrid. Me refiero en todos sitios. Su obligación como buen ciudadano se supone que es donarlo a un museo para que todos disfrutemos de él. Pero no es así. ¿Y qué pasa con todas esas piezas que se han perdido? Bueno, menos más que el vaso de alabastro está en el arqueológico de Almería, porque la familia Otero Solé lo donó. Si no, hubiera pasado como la lápida de Ania, la judía, que se ha perdido. El primer documento latino junto con Córdoba que demuestra la existencia de los judíos en la península, y está perdido. ¿Y dónde está? Pues vaya usted a saber. ¿Dónde se ha metido eso? Yo te he dicho antes que la cultura no da tanto dinero, pero hay otros pueblos, otras ciudades. A corto plazo no da, a largo, claro. Hay otras ciudades que tienen una piedra, ponen una piedra de lo que sea y te hacen allí un. Ya. Atapuerca lleva dando dinero ya, ¿cuánto? ¿30 años? ¿40 casi? Sí. Por eso te digo que es una inversión a largo plazo invertida en cultura. Claro, pero es que ¿quién piensa a largo plazo? Es que hay que tener paciencia para pensar a largo plazo, ese es el problema. Aquí hay que tener mucha paciencia. Bueno, y lo de Atapuerca, ahora que lo han mencionado, tela, porque hay una pugna entre Atapuerca y Orce que tela marinera, porque dice, bueno, pues Atapuerca se tiene que llevar todas las subvenciones, ¿y Orce qué? ¿Que tiene hominización más antigua documentada que Atapuerca? Bueno, pero al final es todo una lucha política y bueno, esa es la el pena, tipo de sí. Atapuerca, que no me acuerdo cómo se llama, pues es el que se llevó el gato al agua y se lo Ya supo está. trabajar. Si es que esa es la pena con la cultura. Y luego cuando hay épocas de crisis, en los sanitarios, la educación se echa a la calle, pues lo primero que cortan es cultura. La economía de una casa, cuando flaquea, dejas de ir al cine, de cenar fuera, pero es que comer tienes que comer, y al médico tienes que ir, el niño iría al colegio y tiene que ir, pero entonces tú te privas de lo cultural, del ocio. Es que a pequeña escala y a gran escala. Eso que comentabas antes de que solo había, no sé si dijiste una moneda expuesta nada más en En el Madrid. Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué pasa con lo que tienen los sótanos? ¿Que la están investigando? ¿Es por su valor y por qué no los ponemos? Bueno, los ponemos? primero no se puede exponer todo lo que tiene, pues porque habría que hacer como 10 museos Sí, más, ¿no? sí, vale, sí. Entonces, el tema de lo que hay guardado en los almacenes es para los investigadores que quieren solicitar verlo. Entonces, yo estuve en abril allí y tonta de mí que no lo solicité con tiempo. Entonces, yo a última hora hablé con ellos por teléfono y me dijeron, dice, mira, esto... Además, yo aproveché, viajé allí en viernes y dediqué el sábado para ver el museo. Entonces, me dijeron, esto si más adelante puedes, hazlo bien con tiempo, porque esto es horario de oficina de lunes a viernes. Porque una cosa es que los fines de semana es cuando más lleno este museo, pero
Lo del tema del almacén es tema administrativo más bien, entonces sí que puedes solicitarlo y vemos lo que tú quieras. Pero claro, lo pensé mal, digámoslo así, lo pensé mal y si se me presenta la oportunidad, pues lo haré bien. Y solicitaré a ver todo lo que me interese de su fondo. Porque no hay ninguna obra o varias obras que ya estén publicadas sobre ese fondo que tú ibas a ver. Mira, el Museo Arqueológico Nacional tiene una cosa muy buena también, es que tú te metes en su página web, no me acuerdo cuál era la pestaña para ir a lo que tiene en fondo, y ahí te aparece todo lo que tiene, todo. La colección de monedas de Adra, otros vasos alabastrones que aparecieron en Málaga, muñecas tal. Es una maravilla la página web del museo. Yo, si tenéis interés, os metéis, navegáis por ahí. Te lo digo porque, por supuesto, no es lo mismo verlo en... Hombre, por supuesto. Pero la librería del Congreso, que ya lleva unos años digitalizando todo, exponiéndolo al público. Pero bueno, ya es un avance, por lo menos verlo así. Lo suyo, claro, es ir allí y verlo en persona. Además, el museo es una pasada. Y la parte de la prehistoria es alucinante. Yo no sé si habéis visto alguno, pero es que es alucinante la parte. La protohistoria que se centra en Fenicio Romano también es bonita, pero es que la prehistoria, el Argar, los millares, todo esto de la millares, es una pasada lo que hay en el museo. Eso es lo que yo me fui de ahí diciendo, tengo que volver, porque está aquí un día y no he visto ni la mitad. Pero claro, es que también me paro a verlo todo, hasta la foto, la madre de Baza, no sé qué. Y entonces, es que... Antes, en una de las diapositivas aparecía que la familia Oliveros tenía algún resto arqueológico, ¿no? Sí, de época romana. Y a lo mejor, y que la familia Utrera Soler, que creo que es Soler, ¿no es Soler? No, era con Soler. Es Soler, yo sepa es Utrera Soler, pero bueno. Yo le digo siempre Utrera Soler. Bueno, pues Utrera Soler, que creo que es como se llaman todos ellos, Elisa, etcétera. Probablemente también, igual que donó alguna moneda, pues igual tiene más cosas. No se ha intentado por parte del ayuntamiento o del investigador o del arqueólogo ponerse en contacto con esas familias para que hagan esas donaciones. No lo sé si lo ha intentado, la verdad. Porque a lo mejor no sé si lo tienen, como dices, en su casa de Madrid, lo tienen allí en el hall, pero... Lo que la gente tiene guardado no lo suelta. Bueno, el Museo de la Aduana de Málaga, todo lo que haya expuesto es de lo que tuvo el Marqués de Casalori. Entonces, ese museo existe gracias a él, las piezas de ese museo existen gracias a él. Luego ya todo lo que se ha ido añadiendo. Pero todo lo que es la colección arqueológica del Marqués de Lori, que donó, pues eso es el Museo de la Aduana de Málaga. O sea, que no se sabe, aparte de esas dos familias que sabéis que tienen alguna pieza, no se sabe qué gente en Adra puede tener, pues la han encontrado. A mí me han llegado a decir, sí que lo sé, pero no lo puedo decir. Bueno, pues eso es lo que quería claro, saber. sí, Que se puede hacer gestiones para... Hay gente que tiene más piezas que el museo. Hay gente que tiene más piezas que el museo. Claro. Incluso en el Museo de Adra, el que donó el grabado, no, pero me refiero recientemente, el que donó el grabado de Picasso, de Saura, a mí Javier no me puede decir quién lo ha donado. Porque no me lo puede decir, es secreto de Estado. Pues ya está. ¿Quién será? Pues no lo sé. Pero tenía un grabado de Picasso. Pero ¿por qué no se solicita a Madrid todos los restos que hay de Adra? Mira, para que se venga al Museo de Adra, Sí. el Museo de Adra no es un museo legalmente porque no está inscrito en la red de museos. Eso, después de que se excabe, se haga el supuesto parque arqueológico, tal y tal, la segunda parte de todo eso es meter al Museo de Adra en la red de museos. ¿Para qué? Para que todo el material que tenga se documente y los investigadores puedan venir aquí a ver lo que hay. Es decir, que si llega la excavación al no haber museo aquí, se lo llevarían a otro. O más seguro. Almería. Es mejor que se quede el terreno que no se lo lleve. Claro. Hombre, los que van a tener que ir así. De todas formas, todo lo que está enterrado bajo tierra está bien protegido. Una vez que tú ya empiezas a sacar. Lo que otra cosa es, claro, yo sé de gente que ha ido a hacer invernadero y han encontrado vasijas y cosas Claro, así. por eso. Lo sabemos. Y lo que les decían, que para entrar en la legalidad y que no los obligaran a ceder el terreno, era que le tenían que echar X metros de tierra, ¿no? Puede ser.
Yo eso ya No lo sé. Lo que tienen en la pala. No, por norma, bueno, se suponía que un arqueólogo conocido que lo llamaron allí le dijo que para entrar en la legalidad y que no le pudieran parar el poder construir el invernadero fue que le echaran no sé cuánto de arena para proteger eso. ¿O será? Sí, seguro. Por eso te digo que tú que eres arqueóloga. Yo en esas cosas me pierdo. Si aparece algo, se supone que tienes que ir a las excavaciones y hasta que no los arqueólogos y hasta que no terminen ellos no continúan. Pero si tú no quieres hacerlo y a ti que no te lo puedan quitar. Pero ¿por qué se hace? Es que lo que yo no entiendo es si está protegido el monte, ¿por qué se llevan a cabo esas actuaciones? Yo no estoy hablando del monte, sino de gente de alrededores, curvas. Bueno, el monte. Digo, el cerro y el entorno, ¿está protegido o no está protegido? ¿Tú has puesto ahí que está protegido? Este es un invernadero como Pero tú haces un agujero en el suelo. En Mérida, por ejemplo, no pueden hacer agujeros porque es que saben que se van a encontrar algo. Y en Toledo, antes de edificar nada, primero hay que pasar el informe arqueológico. Claro, antes, sí, como el primero, medioambiental. y después ya que se baje el arquitecto si quiere. Pero primero tiene que pasar el informe arqueológico, hasta que no sea problema pueden edificar. Es que eso, como también está regulado por comunidades autónomas y cada una también hace lo que quiere. Entonces a lo mejor eso está más regulado en Castilla-La Mancha que en Andalucía. Bueno, muchas gracias a todos.